Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con Bate Quebrados. Lo que traemos en el resumen de hoy. Piratas de Pittsburgh cayeron 4 carreras por 3 frente a los Nacionales de Washington. Reales de Kansas City ganaron el último de la serie 10 carreras a 3 ante los Phillies de Filadelfia y continúan con esperanza de colarse a los playoffs. Salvador Pérez fue clave en la victoria al despachar jonrón de 3 carreras. Culminó el encuentro de 5-2 con 5 impulsadas y anotada. Michael García se fue de 4-1 con anotada. Por los perdedores, Kyle Schwarber disparó el jonrón 52 de la temporada. Astros de Houston sucumbieron frente a los Bravos de Atlanta 8 carreras por 3 y se complican de cara a la postemporada. Azulejos de Toronto cada vez más cerca de ganar el banderín del este de la Americana, al derrotar a los Orioles de Baltimore 11 carreras por 2 y completar la barrida. El venezolano Andrés Jiménez bateó de 4-1 con anotada. Mets de Nueva York rompieron una cadena de 8 derrotas y lograron un importante triunfo en el último de la serie frente a los Rangers de Texas, dejándolos en el terreno con marcador final de 5 carreras por 2. Gracias al cuadrangular 34 de Pete Alonso, productor de 3 carreras en el cierre del 10º inning. Con esta victoria los Mets respiran y comienzan la semana aún en puestos de comodín. El venezolano Francisco Álvarez bateó de 3-2 con anotada. Guardianes de Cleveland luchan con todo por un puesto de comodín y barrieron a los Medias Blancas de Chicago al ganar este domingo 3 carreras a 2. Es la 4ª victoria consecutiva para Cleveland, que están a 2.5 de lograr la hazaña. Tigres de Detroit blanquearon 2 carreras por 0 a los Marlins de Miami, con gran labor del lanzador venezolano Keider Montero, que elaboró 5 innings con 5 ponches. Cascabeles de Arizona batieron a los Mellizos de Minnesota 6 carreras por 4 para mantenerse en la lucha por un puesto de comodín en la Liga Nacional. Cardenales de San Luis se llevaron un apretado triunfo de 3 carreras por 2 frente a los líderes del centro de la Nacional, Cerveceros de Milwaukee. Cachorros de Chicago ganaron a los Tampa Bay Rays 4 carreras a 3. Junior Caminero conectó el cuadrangular 44 de la campaña, aunque no pudo evitar la derrota. Dodgers de Los Ángeles aplastaron a los Gigantes de San Francisco 10 carreras a 2 para, sin querer queriendo, echarle una mano a los Mets de Nueva York. Rojos de Cincinnati no aprovechan las oportunidades de alcanzar el comodín y fueron barridos por los Atléticos de Sacramento al perder este domingo 7 carreras a 4. Padres de San Diego derrotaron a los Rockies de Colorado 9 carreras por 6 y se llevaron la serie 3-1 para seguir pisando los talones a los Dodgers. Por los perdedores, Ezequiel Tovar se fue de 5-2 con impulsada y 2 anotadas. Por San Diego, Freddy Fermín batió de 4-2 con impulsada. Robert Suárez salvó el 38. Cal Raleigh conectó el jonrón 54 de la temporada, que supera a Javier López como el receptor con más cuadrangulares en una campaña y empata a Mickey Mantle como ambidextro. Raleigh tiene aún 2 hazañas que puede lograr: colocarse en solitario como el bateador de ambos lados del plato con más cuadrangulares en una campaña y empatar o superar a la leyenda Ken Griffey Jr. como el jugador de los Marineros con más vuelas cercas en un solo año. Los imparables Marineros ganaron por paliza de 11 carreras a 2 a Los Ángeles Angels. Yankees de Nueva York cayeron 6 carreras por 4 ante los Medias Rojas de Boston. Boston fabricó las 6 carreras en el primer inning y vivió de la renta. Garrett Crochet no tuvo su mejor salida. Lanzó 6 innings, permitió 3 carreras y ponchó a 12. Se llevó la victoria. El misil cubano Adolis Chapman salvó el 30. Aaron George disparó el cuadrangular 48 de la temporada. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio.